Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a diseccionar y traducir la densa actualización de la quinta edición de la Organización Mundial de la Salud sobre tumores mieloides e histiocíticos. Nuestro objetivo es transformar toda esta información médica, que puede ser bastante técnica, en algo muy claro y lógico, donde la genética es la verdadera protagonista. Estamos hablando de un auténtico cambio de paradigma en la oncología moderna. Así que vamos al grano. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que hacernos una pregunta muy fundamental. ¿Cómo definimos realmente un cáncer? O sea, ¿lo definimos por la pinta que tiene bajo la lente de un microscopio, simplemente mirando las células, o lo hacemos descifrando su plano genético más profundo? Y es que esta es precisamente la tensión central que esta quinta edición de la OMS intenta resolver. Es un alejamiento de esa mera observación visual tradicional para meternos de lleno en la raíz molecular del problema. Para no perdernos en este océano de términos, seguiremos esta hoja de ruta. Veremos el nuevo marco unificado, cómo reconocer los estados precursores, las actualizaciones en los cánceres crónicos, la redefinición de las neoplasias mielodisplásicas, el replanteamiento total de la leucemia mieloide aguda y, para terminar, echaremos un vistazo a lo que nos depara este nuevo futuro genético. Arrancamos entonces con el primer punto, la creación de un marco unificado del cáncer y cómo estamos trazando su mapa genético. Fijémonos en esto porque es histórico. Por primera vez en unos 60 años, todos los cánceres humanos se están catalogando dentro de una única base de datos relacional. Se acabaron esos grandes libros de texto aislados y desconectados entre sí. Ahora contamos con una taxonomía rigurosa basada totalmente en la evidencia que unifica todo el conocimiento clínico y fluye desde lo más benigno hasta lo maligno de una manera que por fin tiene todo el sentido del mundo. De aquí surge una nueva y fascinante tríada diagnóstica. Ahora, a la hora de definir estas enfermedades, se da una prioridad enorme a las anomalías genéticas sobre las que podemos actuar médicamente. Ya no nos vale solo con saber el linaje celular o los síntomas clínicos. Ese tercer pilar, el atributo biológico dominante, como las mutaciones o las fusiones de genes, se ha convertido en la pieza clave para guiar el tratamiento desde el minuto 1. Es literalmente un antes y un después. Pasamos al segundo bloque. El reconocimiento de los estados precursores. Básicamente, encontrar la línea de salida de la enfermedad. Tenemos que entender el cáncer como un espectro biológico continuo, no aparece de la noche a la mañana. Y lo que hace esta actualización de forma brillante es definir por fin esos primeros pasos antes de que se desarrolle la enfermedad en su totalidad. Hablamos de identificar desde el estado precursor, pasando por la fase crónica, hasta llegar a la fase blástica. Entender y poder medir estos escalones es absolutamente vital. Y aquí viene el gran salto. Términos médicos complejos como CHIP, la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado y su equivalente clínico están por fin definidos formalmente para identificar a esas células progenitoras que ya están mutadas muchísimo antes de causar un trastorno grave. Al codificar formalmente estas lesiones tempranas, se abre la puerta de par en par a un monitoreo médico verdaderamente preventivo. Es como detectar la chispa antes de que haya fuego. Siguiendo con la progresión natural, llegamos al tercer punto de nuestro recorrido, la actualización de los cánceres de la sangre crónicos y cómo se han refinado las neoplasias mieloproliferativas. Si analizamos los principales tipos de estas neoplasias, veremos que su estructura general casi no ha cambiado en la superficie, pero cuidado, porque los criterios diagnósticos sí que se han refinado muchísimo, basándose en esos impulsores genéticos. Ahora es totalmente imperativo integrar los datos moleculares con lo que vemos en la clínica para poder distinguir enfermedades que al microscopio parecerían exactamente iguales. Un ejemplo clarísimo de esto lo vemos en las fases de la leucemia mieloide crónica. Es evidente por qué la antigua fase acelerada ha desaparecido por completo de la nueva clasificación. Gracias a los inhibidores modernos de la tirosina quinasa, esa fase intermedia ha perdido muchísima relevancia clínica. Ahora, al consolidar esto en solo fase crónica y blástica, la atención se centra en buscar señales tempranas de resistencia mucho antes de llegar a un estado crítico. También hay ajustes de tiempo que cambian las reglas del juego. Por ejemplo, para diagnosticar la leucemia eosinofílica crónica, el tiempo necesario de observación ha caído en picado. De requerir 6 meses enteros, ahora bastan solo 4 semanas. Este pequeño gran ajuste, junto con el requisito de encontrar clonalidad, permite a los especialistas aislar y diagnosticar esta enfermedad con una precisión clínica casi quirúrgica. Avanzamos hacia nuestro cuarto apartado, la redefinición de las neoplasias mielodisplásicas. Y aquí todo el énfasis recae en llamar a las cosas por su nombre.
El cambio de nomenclatura que vemos aquí no es casualidad. Dejar de llamarlos síndromes para pasar a llamarlos neoplasias mielodisplásicas tiene una intención muy clara: subrayar su verdadera naturaleza cancerosa. Ya no estamos hablando de un conjunto de síntomas ambiguos o pasajeros, son tumores reales impulsados por mutaciones genéticas. Armonizar este término refleja sin rodeos la dura realidad biológica a la que se enfrentan médicos y pacientes. Esto ilustra perfectamente cómo estas neoplasias se agrupan ahora en entidades definidas estrictamente por su genética. El mejor ejemplo es la variante con mutación bialética en el gen TP53, que ahora se separa como una entidad propia de altísimo riesgo. Atrás queda ese enfoque anticuado basado únicamente en el riesgo clínico. Ahora tenemos una estratificación basada en el ADN, mucho más directa y contundente. Pero ojo, que aunque todo gira en torno a la genética, hay algo que se ha decidido no tocar: el estricto límite del 20% de blastos necesario para separar una neoplasia de este tipo de una leucemia aguda en toda regla. Aunque hubo muchísimo debate sobre si bajar este número al 10%, al final se mantuvo el 20%. ¿El motivo? Evitar a toda costa el sobretratamiento arbitrario, recordando que un simple porcentaje numérico no siempre cuenta toda la historia. Llegamos así al extremo más severo del espectro en nuestra quinta sección: el replanteamiento total de la leucemia mieloide aguda, mirando mucho más allá de los recuentos celulares. Vemos aquí una reestructuración fenomenal. La leucemia mieloide aguda se divide ahora en dos grandes familias claramente distintas: las definidas por su genética y las definidas por su nivel de diferenciación. Esto borra de un plumazo ese antiguo y confuso cajón desastre que era la categoría no especificada, dejándonos con una estructura inmensamente más clara. Fijémonos en los cambios de diagnóstico, porque son revolucionarios. Al eliminar el antiguo requisito del 20% de blastos para la mayoría de las leucemias definidas genéticamente, se reconoce una gran verdad de la oncología moderna. Es el motor genético el que realmente dicta el comportamiento agresivo de la enfermedad, no un simple e inflexible recuento bajo el microscopio. De hecho, para diagnosticar la leucemia mieloide aguda relacionada con mielodisplasia, ahora es totalmente imprescindible encontrar anomalías genéticas o moleculares concretas. Ya no sirve guiarse solo por la interpretación visual del frotis. Ahora todo está anclado en una biología medible y completamente objetiva. Esto es, sin lugar a dudas, un salto de gigante para la medicina de precisión. Para ir terminando, nuestro último punto aborda qué significa todo este esfuerzo monumental para el mañana: un futuro genético verdaderamente escalable. Este poderoso fragmento del texto original resume la misión a la perfección. Nos viene a decir que el resultado no es un libro estático e inamovible, sino una clasificación moderna, basada en el ADN y con una arquitectura que le permite escalar en los próximos años. Es una herramienta viva y dinámica, lista para incorporar de forma fluida cada nueva mutación o terapia dirigida que descubramos. Así que el paradigma ha cambiado para siempre. Si ya no dependemos únicamente de contar células de forma visual, sino que por fin tenemos la capacidad real de descifrar el código maestro del cáncer, ¿cómo será la próxima era de la medicina y las terapias dirigidas? Dejamos esta importante pregunta en el aire, porque la respuesta redefinirá por completo el cuidado de la salud. Gracias por acompañarnos en este recorrido.